La palabra de Dios nos acompaña, nos ilumina y nos fortalece. Bienvenidos a Palabras de Vida. Un espacio donde cada día distintos sacerdotes de la Arquidiócesis de Paraná nos invitan a reflexionar sobre el Evangelio. Un momento de encuentro con la fe, la esperanza y la guía de la palabra de Dios. Para transitar nuestra jornada con su luz. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Muy buen lunes, queridos hermanos, bienvenidos a Palabras de Vida, bienvenidos a este espacio que nos regala Radio Corazón para encontrarnos con el Señor a través de su palabra y especialmente abrirle nuestro corazón para que Él entre, obre en nuestra vida y nos transforme. Hoy es un día muy especial porque siendo 29 de junio estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo, estos santos tan cercanos al Señor y tan conocidos por nosotros. Por eso el Evangelio que íbamos a contemplar va a girar en torno a un diálogo que el Señor tiene con sus amigos, con sus discípulos. Corresponde al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19. Pero antes de introducirnos en el Evangelio, antes de hacer nuestra reflexión, vamos a agradecer de modo particular a todas las personas que posibilitan Palabras de Vida y Radio Corazón, las personas que día a día trabajan, el padre Hernán Arismendi, el padre Ariel Folonier, Maxi Rossi, Fabiana Minata y cada uno de los sacerdotes que día a día nos ayudan con su reflexión. Yo soy el padre Enzo Jiménez, soy vicario en la parroquia San Cipriano y San Francisco Javier. Y desde acá hoy los voy a invitar a reflexionar en torno al Evangelio del día. Vamos entonces a proclamar el Evangelio, pero antes también a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestro corazón, que venga a nuestra vida y que obre en nosotros para ser discípulos fieles de Jesús, como lo fueron San Pedro y San Pablo. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestro corazón. Como cada día queremos poner nuestra vida en tus manos. Regálanos el don del discernimiento, el don de la confianza en el Señor, el don de la apertura del corazón para recibir con alegría la palabra que hoy el Señor nos quiera dirigir. Danos un corazón dócil para dejarnos moldear según el modo de Jesús. Que esta palabra que hoy vamos a proclamar cale hondo en nuestro interior y transforme nuestra vida. Que como San Pedro y San Pablo seamos capaces de escuchar al Señor para dejarlo todo y seguirlo. Amén. Entra, te abro mi corazón. Espíritu Santo, ven.
abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Eres la canción en mis labios, mi eterna gratitud. Aunque yo me encuentre en las sombras, tú me guardas con tu luz. Aunque yo no quiera estar, tú fiel estás ahí. Eres el amor de mi alma, tú lo has hecho todo en mí. Eres tú mi pasión, eres tú el amor de mi vida, eres tú mi canción, mi razón, mi alegría. Eres el color de mis días, sin ti todo sería gris. Eres mi mejor melodía, solo vivo para ti. Llenaste el vacío en mi alma, solamente con reír. Sé que no te irás de mi lado, tú lo eres todo para mí. Eres tú mi pasión, eres tú el amor de mi vida, eres tú mi canción, mi razón, mi alegría. Eres tú mi pasión, eres tú el amor de mi vida, eres tú mi La luz del Evangelio nos guía cada día. Seguimos compartiendo Palabras de Vida, un espacio de reflexión en Radio Corazón. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Hay una pregunta en el Evangelio que se repite 2 veces con un contenido muy similar, y es la pregunta sobre la identidad de Jesús. Primero Jesús, como escuchábamos recién en este fragmento del Evangelio de Mateo, le pregunta a los discípulos qué dice la gente sobre él. Y obviamente, como era de esperar, hay muchas respuestas. Algunos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías o Jeremías o un profeta. Hay algunos que dicen una cosa y otros que dicen otra.
Y también hoy en día sucede lo mismo. Si anduviéramos por la calle preguntando a las personas que pasan frente a nosotros quién es Jesús o qué dicen sobre Jesús, seguramente encontraremos quienes ven en Jesús un gran maestro, un gran filósofo, una persona buena, otros una figura histórica importante y quizás alguien que lo pueda reconocer como el Señor, como Dios. Pero claramente Jesús no se conforma con respuestas ajenas, porque lo que le interesa es la respuesta que los mismos discípulos les pueden dar. Los discípulos ya habían tenido experiencia de Jesús, habían compartido bastante de la vida con Él. Y por eso vuelvo a preguntar, ¿y ustedes? Ustedes que están acá reunidos junto a mí, ¿quién dicen que soy yo? Se trata entonces de una pregunta muy personal, que en este día, con este Evangelio, el Señor también nos vuelve a reiterar a nosotros particularmente, que estamos escuchando esta reflexión, a nosotros que hoy nos detenemos para contemplar la palabra. Y es una pregunta que nadie puede responder por nosotros. Reclama una respuesta desde la individualidad de cada persona. En el Evangelio el que toma la posta, el que responde, es Pedro. Pedro le dice al Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y hoy justamente estamos celebrando a dos grandes santos, San Pedro y San Pablo. Y es hermoso detenernos en ellos porque Pedro y Pablo nos recuerdan algo esencial, que Dios nunca llama a personas perfectas, porque las personas perfectas no existen. En todo caso, Dios llama a personas que están disponibles, con el corazón abierto. Tanto Pedro como Pablo tenían sus dificultades. Pedro, tal como lo vemos en el Evangelio, era una persona impulsiva y muchas veces hablaba antes de pensar. Quiso caminar sobre las aguas y se hundió. Prometió con énfasis seguir a Jesús hasta el final y al final terminó negándolo 3 veces. Y por otro lado, Pablo fue esa gran persona que se identificó por perseguir a los cristianos. Él creía estar sirviendo a Dios y terminó descubriendo que estaba persiguiendo a Cristo mismo. Y si observamos sus vidas, encontramos defectos, encontramos errores, encontramos fragilidades y pecados, pero también encontramos algo mucho más importante a los ojos de Dios. Ambos permitieron que Jesús entrara en sus vidas y lo transformara. Y no tuvieron miedo de dejarse tocar por el Señor. Y es claro que cuando Jesús entra en una vida y cuando toca un corazón, suceden cosas asombrosas. Pedro pasó de ser un pescador sencillo a convertirse en la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Y Pablo pasó de ser perseguidor a ser uno de los más grandes anunciadores del Evangelio. Y no porque fueran extraordinarios, sino porque dejaron actuar a Dios. Por eso esta fiesta habla de ellos, pero habla también de nosotros. A veces pensamos que la santidad es para algunos, para los pocos privilegiados, para personas excepcionales, para los que nunca se equivocan, pero la santidad no consiste en no tener defectos. El santo no es el perfecto. El santo es el pecador que, habiendo sido tocado por Jesús, elige seguirlo cada día. El santo es aquel que vuelve a levantarse, que vuelve a confiar, que vuelve a empezar, y todos estamos llamados a la santidad. La santidad no comienza mañana, es hoy, es ahora. Empieza cuando dejamos que Jesús entre en la vida, entre en nuestras decisiones, en las cosas que nos dan miedo, en nuestras heridas, en nuestros proyectos. Y por eso es que la pregunta sigue resonando con fuerza, la pregunta del Evangelio. ¿Quién es Jesús para mí? Le creo al Señor que es aquel Dios que puede transformar mi vida. A pesar de mi fragilidad, de mi pecado, creo que es aquel Dios fiel que puede tocar mi corazón y regalarme la paz que tanto necesito. ¿Quién es Jesús para mí? La pregunta hoy queda planteada. ¿Qué imagen de Dios tengo? ¿Lo noto como un Dios distante, que a veces se despreocupa un poco de mis cosas? ¿Lo noto como un Dios que hace silencio? ¿Lo noto como un Dios cercano? ¿Como un Dios que es misericordioso con mi pecado? ¿Como un Dios que me tiene paciencia y que me ayuda a caminar?
Pedro y Pablo descubrieron a Jesús como ese Dios que cuando lo dejas pasar al corazón, hace cosas asombrosas. Creo que hoy la gran propuesta es poder dejar al Señor actuar del mismo modo que lo hicieron ellos. Señor, regálame ver tu rostro, regálanos ver tu rostro. Regálanos reconocerte como nuestro Dios cercano, fiel, misericordioso, tierno, y transformar nuestra vida. Entra en mi vida, entra en mi corazón, entra en mi familia que tanto te necesitamos, y regálanos tu presencia. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré. En verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz. Un mensaje de esperanza, una enseñanza para el alma. Palabras de vida, la fuerza del Evangelio en tu jornada. Continuando con nuestra reflexión sobre el Evangelio, podemos decir que el texto de hoy, el relato que acabamos de proclamar, se divide en dos grandes bloques, porque en la primera parte Jesús claramente les pregunta a sus discípulos sobre su identidad. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pero en la segunda parte aparece un diálogo muy personal entre Jesús y uno de sus discípulos, que es Pedro. Después de la respuesta de Pedro, que le dice al Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es una oración, es un mandato, es una indicación que el Señor solamente le da a este discípulo. En el fondo, quiere poner de manifiesto que su deseo es que la iglesia tuviera una roca visible, un signo de unidad, que Pedro sea ese pastor que ayude a mantener firme la fe de sus hermanos. Por eso, cuando celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, también celebramos el Día del Papa. Hoy estamos llamados a pensar en nuestro Papa, León XIV, sucesor de Pedro, porque es el servidor también de la unidad de toda la Iglesia. A veces podemos caer en la tentación de mirar al Papa solamente desde las opiniones, desde los comentarios, desde las noticias, desde las cosas que vemos en redes sociales o a veces en la tele. Pero antes que nada, el Papa es un hermano en la fe,
Un hermano en la fe que recibió sin duda una misión inmensa y que por eso necesita mucho de la oración nuestra, del pueblo de Dios. Pedro no fue perfecto. Pedro tuvo sus miedos, tuvo sus dudas y caídas, y sin embargo confió en él. Y a lo largo de los siglos, la iglesia siguió caminando sostenida por la promesa del Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso esta solemnidad nos invita a renovar algunas actitudes muy concretas referidas a nuestro Papa. Primero, rezar mucho por él. Capaz hablamos mucho del Papa, o sabemos mucho de sus viajes, de los lugares donde ha estado, pero rezamos poco por él, por su ministerio, por su misión. Segundo, conocerlo, escucharlo, para no quedarnos solamente con los que otros dicen, sino animarnos a acercarnos personalmente a su enseñanza y a su mensaje. No sé si tenemos la costumbre más o menos habitual de escuchar alguno de sus homilías o leerlas, o alguno de sus mensajes. O, por ejemplo, si nos hemos acercado a esta encíclica que el Papa León XIV nos regaló hace algunas semanas, Magnificat Humanitas, sobre la custodia de la persona humana, especialmente en el tiempo de la inteligencia artificial. ¿Hemos podido leerla? ¿Hemos leído algún comentario? ¿Sabemos qué es lo que el Papa propone para la Iglesia, especialmente en estos tiempos? Qué lindo sería animarnos a conocer un poco más, en este caso del Papa León, de su enseñanza, de su mensaje, para escucharlo, para leerlo, sin temor, sabiendo que como pastor busca nuestra custodia. Pero también, y podría ser una tercera actitud, sentirnos parte de una iglesia más grande. Una iglesia que supera nuestra frontera, que supera incluso nuestra comunidad parroquial, nuestra capilla, las diferencias que tenemos. Porque la iglesia tiene un mismo Señor, una misma fe, una misma misión. Vale la pena fijarse que Pedro y Pablo fueron muy distintos entre sí. Tenían historias, tenían temperamentos distintos, formas de actuar diferentes. Y sin embargo, los dos pusieron a Jesús en el centro de su vida y esto fue más fuerte que cualquier diferencia. Las diferencias se sobrepasan cuando Jesús está en el centro. Qué lindo sería que en este día, en nuestra oración, en la misa de hoy, recemos mucho por el Papa, por sus intenciones, por su ministerio, por su misión, pero también que nos animemos a conocerlo y a escucharlo, sabiendo que nosotros somos parte de la única iglesia de Jesús. Que el Señor nos regale siempre tener este corazón grande, universal, que contempla con los ojos del Señor las necesidades de nuestros hermanos, incluso los más lejanos, que es capaz de pensar en este pastor que el Señor pensó para su iglesia, que es el Papa, y rezar por él. Vamos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros su bendición en este día y que por intercesión de San Pedro y San Pablo nos guíe siempre hacia la santidad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengas muy buen lunes y nos vemos en una próxima edición de Palabras de Vida. Creador sin igual, se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Si me encuentra la paz o una gran tempestad,
esta voz nunca voy a callar. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y yo sé que vas a volver a este mundo, envolver con el fuego y la luz de tu ser. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús, toda gloria a Cristo Jesús. Y tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Cuando esté frente al sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor, todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. Y no hay más palabras. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más Cada palabra sembrada en nuestro corazón es un paso más en el camino de la fe. Gracias por compartir este espacio de reflexión en Palabras de Vida. Nos reencontramos en la próxima emisión para seguir profundizando juntos el mensaje del Evangelio. Conocí los días y horarios de emisión en www.fmcorazon.org.